Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicente Torres. Tengo el placer hoy de presentarles a Kobe Bolger. Kobe Bolger tiene una trayectoria como jinete y como nutricionista que es prácticamente conocida por todos. Es difícil presentar a alguien que en todo el territorio nacional ha sido especialmente prolífica, pero me gustaría citar algunos de los hitos de Kobe, no tanto como nutricionista, lo que os diré después, pero sí como jinete. Ya en el año 93 formaba parte del equipo nacional de completo, llegando a ser campeona de España en el 2000, finalista en el 2001, llegando a participar incluso en el Campeonato de Europa y en los Juegos Ecuestres Mundiales del 2002. Eso sería más que motivo suficiente como para que hoy pudiéramos estar escuchando su opinión y su valoración sobre el bienestar y cómo llevar un caballo a la alta competición con bienestar y respetando al caballo en todo momento. Pero realmente donde Kobe ha destacado, y es algo que todos tenemos que agradecer, es en predicar en el desierto. Y me explico. He visto en todo tipo de foros, algunos literalmente contrarios a todo lo que estaba diciendo, defender con uñas y dientes argumentos que eran más que contrastados, que eran más que sabidos, y precisamente es por eso por lo que yo creo que todos debemos un agradecimiento a Kobe, porque no solo ha llevado a los foros más técnicos y en los conocimientos, como ella comentaba recientemente, que en Kentucky, en los sitios donde se sigue la última vanguardia, sino realmente en sitios muy aguerridos en los que hay que tener unas narices importantes para ir a defender ciertos temas. Por eso creo que hoy no hará mucha diferencia y seguirá en su línea de seguir innovando, seguir diciendo muchas verdades, algunas más o menos incómodas, pero seguro que interesantes y ciertas. Sin más, damos paso a Kobe. Muchas gracias. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por venir a estar aquí hoy. Es una alegría para mí y Manuel, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad también de Huelva, que yo creo que esta es la primera vez que presento en presencia aquí entre amigos en muchísimo tiempo y estoy emocionada, tengo que reconocerlo. Lo que quería compartir con vosotros hoy es, muchos pensáis que estamos aquí porque queremos optimizar el rendimiento del caballo. Yo soy quizá una persona muy optimista, pero lo que os quiero contar lo creo con todo mi alma. Si yo tuviese que maltratar a un caballo para llegar a la competición, no montaría caballo, no, me entraría una gran tristeza. Desde mi punto de vista y la razón que he llegado a la alta competición es porque los caballos me lo han regalado, porque los caballos son tremendamente generosos. Entonces, para optimizar el rendimiento deportivo, nosotros tenemos que lograr que el caballo quiere regalar ese altísimo nivel de rendimiento. No es algo que nosotros podemos exigir, no es una cosa que podemos forzar. Y este rendimiento, para llamarlo rendimiento es una palabra incluso feo, ¿sabes? Porque lo que realmente queremos es que el caballo sea capaz de físicamente y mentalmente disfrutar de lo que es la actividad que queremos hacer, sea cual sea esa actividad, dentro de competición o fuera de ella. Y el bienestar psicológico y físico es algo de dos. Cuando tú montes a caballo, tú eres un binomio y yo tengo muchas discusiones de qué porcentaje contribuye hacia ese binomio. Yo creo que completo, por ejemplo, completo es 75% el caballo. Yo no puedo obligar a un caballo a hacer nada. Y ese no poder obligar desde el primer día, ¿sabes? Desde el primer día que decides coger ese caballo joven y trabajar con él, no obligo nunca, lo pregunto y lo explico. Y con esa pregunta y esa explicación, pues poco a poco nos vamos entendiendo, yo sabiendo un poquito de su idioma y él sabiendo y aprendiendo cada vez más del mío, y al final estamos juntos en esto. Y cuando estoy en el redil de salida o cuando estoy entrando en línea central, que últimamente he cambiado de doma,
Mi pensamiento siempre es tú y yo juntos, tío, lo que vamos a hacer hoy, tú y yo juntos. Y esto es algo que no cambia. Entonces, el caballo se encuentra bien y se encuentra tranquilo cuando se cuiden los detalles, no podemos hacer las cosas a la bruto, cuando se está en forma físicamente para hacerlo y cuando entiende el trabajo. Cuando tú juntes esas tres cosas, realmente tienes algo muy especial y eso es cuando se empieza a ver magia. Entonces, ¿cómo sabemos que está en forma? Pues mira, este es un ejemplo. Hemos visto aquí a José Mena, que yo llevo muchos años trabajando con él, y este es un caballo suyo haciendo Inter 1. Entonces, Inter 1, pues esto tienes que hacer cambios a 4, tienes que hacer cambios a 3, tienes que hacer paso atrás. Está considerado, pues me parece que está como 4 peldaños por debajo del Gran Premio, o sea que no es exactamente fácil. Y si veis la línea púrpura es el corazón, la línea naranja es la velocidad del caballo y azul es casi descanso. El corazón del caballo en descanso está en 45 pulsaciones minutos, quizá algún por sangre, 35 pulsaciones minutos. Y verás que este caballo no sale del verde, el caballo está bailando. Un caballo puede bailar cuando no tiene miedo. Un caballo puede bailar cuando está en forma, no está cansado, está bailando. Este es lo que nosotros tenemos que entender para montar a caballo. Tenemos que estar bailando. Entonces, lo que veo, lo que observo es, psicológicamente los jinetes buscan cosas que hacemos mucho para los caballos, ¿sabes? Y estos son pues unas cosas, empecé con una lista. Pues trabajamos el caballo para que esté en forma, proporcionamos un box amplio, limpio, esquilamos a los caballos para que no suden en exceso, tenemos que tener un buen camión, le limpiamos, ponemos grasa en los cascos, miramos la nutrición, hacemos cosas especiales con la nutrición, ¿sabes? Damos salvado para prevenir cólicos, papillas una vez por semana, aseguramos que la montura le valga, ponemos vendas y protectores, damos suplementos de todo tipo. Todo. Pero cuidamos lo que estamos haciendo. Cada acción que hagamos tenemos que preguntar una cosa. ¿Esto lo estamos haciendo porque le hace a nosotros sentir bien o porque es para su bien? Entonces, tenemos que tener un entendimiento profundo en cada interacción que tenemos con ese caballo, que es porque a nosotros nos hace sentir bien. Estamos lavando los calcetines del caballo para que no haya ni una sola marca. O porque a él le viene bien, si él lo necesita. Y esa es la pregunta profunda. Nosotros hemos perdido cierto contacto con los caballos simplemente por cómo es la vida moderna ahora mismo. La vida moderna, ¿cuántas horas ves tu caballo durante el día? No convivimos con los caballos, no tenemos el caballo en la cuadra con nosotros no tenemos el caballo a 100 metros nuestro, no estamos pasando el día con ese caballo. Sin embargo, pues los últimos 5.500 años hemos pasado mucho tiempo con los caballos. Y si empiezas a mirar que hay unos libros geniales, por ejemplo, en la escuela de ronda de 1600 o 1700, 1800, vemos que se conocían los caballos de pe a pa. Y estos, ¿sabes? Las cosas que yo ahora veo como evidente se conocían en 1600, pero los hemos olvidado. ¿Por qué hemos olvidado estas cosas? Pues porque no estamos día a día con los caballos, entonces tenemos que empezar a acudir a esta información. Quiero hablarlos un poquito de lo que es la definición legal y formal del bienestar y qué es esa historia. Porque esto, antes convivíamos con el caballo todo el rato y si el caballo no estaba bien, nosotros no estábamos bien. Si el caballo no estaba bien, nosotros no podíamos producir comida, ni ir al médico, ni ser transportado, ni ir a la guerra, ni proteger nuestras tierras. No podíamos hacer nada, entonces para que el caballo estaba bien. Y está cercanamente ligado
el bienestar con el caballo con su bienestar de salud. La salud y el bienestar del caballo van juntos. Entonces, toda esa conversación empezó cuando quizá teníamos que empezar o empezamos con filosofía. La filosofía de Jeremy Bentham en 1780 empezó a plantear los derechos del caballo y todos los animales, de hecho. Entonces, Jeremy Bentham era el primero que no ligaba la filosofía con la religión. Y él empezó a decir, si un organismo, si un ser vivo siente dolor, siente alegría, tendrá derechos. Y él fue el primero a plantearlo. Se planteó más o menos cuando empezó a hablar de los derechos de la mujer. Entonces, todas estas cosas, empezó una conversación en que se empezó a hablar de cuándo un animal tiene derechos a algo. Se empezó también con el nacimiento de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales, 1824. Se continuó cuando se publicó el libro Black Beauty, que me parece que la traducción es Azabache, que de Anna Sewell, que esto fue un terremoto dentro del mundo de los libros, porque ella escribió un libro desde el punto de vista de un caballo y qué sentía ese caballo con los cambios de dueños y todas las cosas que hacía. Y luego todo esto también empezó a formular legislación formal que protege a los animales y medio ambiente, y también fue cuando se empezó a hablar de los parques nacionales en ciertos países. O sea que el ser humano, en avanzar sus pensamientos, empezó a pensar también sobre cómo deberíamos ser con los que están alrededor nuestro. Con esto, 1975, que por cierto es más o menos cuando Lucy Rees publicó su primer libro sobre la etología del caballo, se publicó Las 5 libertades en Inglaterra. ¿Vale? Las 5 libertades es libertad de hambre, sed y mala nutrición, la libertad de incomodidad física o de temperatura, libertad de daños y enfermedades, libertad del miedo y angustia, y la libertad para completar las conductas naturales. Esto es el planteamiento de los derechos de todos los animales en ganadería, y poco a poco esto ya ha ido a una conversación bastante más compleja de libertades de todos los animales y de hecho nuestro papel en el planeta. Entonces, en ese momento se empezó a decir que para aprender qué eran las conductas naturales de una especie, había que observar esa especie sin la interacción del humano con esa especie. Entonces, el caballo salvaje en sí ya no existe en nuestro planeta, aunque está siendo reintroducida, pero se empezó a buscar poblaciones de caballos silvestres para poder entender cuando el caballo puede elegir, ¿qué elige? Y de ahí se empezó, que esto ya es relativamente nuevo y estos dominios, los 5 dominios, ya están siendo aceptados como lo más moderno que tenemos sobre el bienestar de los caballos. Incluye nutrición, salud, entorno físico, comportamiento y interacciones y estado mental. Por cierto, tenemos unos pósters de estos y si contactáis conmigo os puedo mandar un póster. Y nosotros hemos empezado, es una conversación mucho más compleja sobre experiencias positivas y negativas. O sea que ya estamos empezando ya realmente a concentrar de cómo tenemos que plantear el bienestar del animal. Y eso incluye el caballo. Pero dentro de esto no quiero que olvidemos de lo que es la historia publicada. Volvemos a lo que sabemos, porque sabemos mucho en la historia, pero la profesionalización y la inversión monetaria en el caballo atrae fondos de investigación y hay muchísima información científica publicada. Y esta información ¿sabes? Está ahí, está asequible, especialmente con la web, los programas. Hay muchísima gente dedicada a esto, entonces no es un misterio. Y estos foros, lo que tenemos que hacer es hablar entre nosotros y no
no tener miedo de sacar temas y analizarlos bien hechos. Tengo que reconocer que me preocupa a cierto nivel que hay como una especie de separación entre la gente que monta y compite en los caballos y la gente que quiere seguir como pautas más naturales hacia el caballo y que de vez en cuando hay como incomodidad entre las dos, como si alguien pensase que el otro maltratase el caballo. En todos mis años dedicada a la profesión de los caballos, tengo que reconocer que yo amo a los caballos y no conozco a nadie que maltrata un caballo a propósito. A veces lo pueden llegar a maltratar por ignorancia, pero todo el mundo está dentro de esa conversación. Entonces, esto quiere decir que nuestros cuidados tienen que estar enfocados a garantizar la capacidad física y también satisfacer los requisitos psicológicos del caballo. Y esto suena complicado, pero yo no lo veo tan complicado, porque tenemos la información. Entonces, lo que más importa es que antropomorfizar, que esa palabra siempre me complica la vida, el caballo no potencia ni su bienestar ni su capacidad atlética. No tenemos que tratar los caballos como seres humanos y no va a ayudar al caballo si lo tratamos como seres humanos. Entonces, si no le deberíamos tratar como seres humanos y si tenemos que analizar lo que estamos haciendo el caballo y decidir, ¿esto es para mí o es para él? Lo que tenemos que hacer es entender lo que quiere él. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo tratamos como un ser humano? Pues esto es precisamente el tipo de estereotipia que causamos nosotros por tratar el caballo como un ser humano. El caballo no está hecho para, por ejemplo, tomar desayuno, comida y cena. Y cuando nosotros lo obligamos a mantener un horario humano de comer, lo que hace es que le causamos un estrés tremendísimo. Pero hay soluciones para resolver estos temas, pero lo que tenemos que es analizar nuestro manejo y plantear lo que funciona. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos muy específicos. Por ejemplo, el caballo tiene derechos a realizar comportamientos normales. El caballo silvestre analizado come entre 15 a 18 horas todos los días. Lo hace muchos poquitos. ¿Vale? Y ese movimiento de derecha, izquierda y con la cabeza hacia abajo es su conducta normal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no le permitimos ese conducto normal? Pues tenemos este tipo de problema. Y una vez que el caballo empieza ese tipo de problema, le he visto resolver de vez en cuando con un espejo, pero he visto muchísimos caballos que no lo podíamos resolver y que es un sufrimiento. Y además, lo que no puedes hacer con este tipo de caballos es mantener una forma física, porque, ¿qué pasa? Están delgadísimos siempre. Entonces, para entender eso, tenemos que entender también, entonces, por ejemplo, el estómago del caballo también está diseñado para ese muchos poquitos. Entonces, el caballo tiene un estómago pues más o menos el tamaño de una pelota de rugby y la parte de abajo, que es la parte glandular, tiene presencia de ácido gástrico en todo momento. Por eso, lo que tenemos que hacer es asegurar que nosotros limitamos los ayunos de los caballos. También el único sitio donde realmente tiene un pH ácido es en esa parte abajo del estómago. Entonces, el resto del sistema digestivo del estómago tiene un pH entre 5 a 7, mientras que el pH del estómago, la parte glandular, es 1 o 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que en cuanto nosotros empezamos a obligar al caballo a sufrir ayunas, nosotros ya aumentamos el riesgo de úlcera gástrica y hay estudios que dicen que 90% de los caballos estabulados tienen úlceras gástricas de algún tipo. Pero he visto un montón de estudios en esto, he hecho yo muchos estudios en esto y veo caballos perfectamente estabulados, bien hecho, con la dieta bien y con un manejo bueno y la tasa de úlcera gástrica es 0. Entonces, no tenemos que decir, no, yo soy enemigo a los boxes. Puedes tener un caballo en un box,
pero lo que tienes que entender es todos los pormenores alrededor y arreglar tu manejo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es una gastroscopia de uno de los que hicimos y vais a ver aquí, yo no sé si lo podéis ver, ¿ves ese amarillo? ¿Ves esa manchita? Pues eso es la parte de un úlcera, es la parte glandular del estómago, esta parte que es como rosa, como el culo de un bebé. Ese es como debería ser el tejido saludable. Y aquí vais a ver a la izquierda, se ve pequeñas irritaciones de ese úlcera. Esto perjudica el bienestar del caballo. ¿Se ve? Solo un momento. Esto es saludable, saludable, y luego la parte de aquí abajo, y luego hay una mancha grande. Míralo. ¿Lo ves? Este es, pues obviamente, muy claro que el caballo tenía esa úlcera gástrica, pero en el estudio que hicimos, ninguna persona que participó en el estudio pensó que su caballo tenía úlceras gástricas. Pero cuando nosotros detectamos la úlcera gástrica, me dijo, ¡ay, es cierto! Pues la verdad es que sí es cierto, pues que se queja cuando aprieto la cincha. O es cierto que está mucho más delgado que antes. Cuando nosotros encontramos la patología y tratamos la patología y desapareció y le cambiamos el manejo, mágicamente me dice, es cierto, ahora está de mucho mejor humor. No queremos caballos de buen humor. Hay otro problema aquí, que si nosotros trabajamos los caballos en ayunas, el corazón y las vías respiratorias aprieten contra el estómago, entonces ese ácido se va hacia arriba y salpica la parte arriba, la parte no glandular, ese tejido tan rosita y tan sensible. Entonces, otra regla que tenemos que hacer siempre es asegurar que el caballo no está en ayunas. Entonces, mira, ayer llegué de Kentucky y eso es un pequeño vídeo que hice. Entonces, y se ve, ¿sabes? Se ve que todo eso es lo que pasa cuando el caballo galopa. Entonces, si nosotros no aseguramos que el caballo no está en ayunas, lo que estamos haciendo es, le estamos pues poniendo ese ácido gástrico con pH 1 directamente contra esos tejidos que son tan sensibles. Cuando digo que no quiero ayunas, tampoco quiero cereales. ¿Por qué? Porque el pH de las cereales es ácido y lo que no queremos es llenar algo con ácido con pH ácido. Lo que queremos es algo que funciona como un tampón y que sube al pH que a nosotros nos interese, que es un 6 o un 7. Este es otra gastroscopia y aquí vas a ver que hay una especie de felpudo protector y eso es solo 250 gramos de alfalfa en rama y alfalfa en rama tiene pH base. Entonces, con esto podemos manipular lo que es el pH del estómago y además protegemos esa parte arriba del estómago y el ácido no puede llegar a lo que es la parte glandular o no glandular del estómago. Si queremos alargar en gesta para evitar esas horas de ayunas, pues este puede ser una estrategia y son redecillas con el agujero súper pequeñito. A mí no me gusta llevar redecillas cuando estoy con el caballo en el box, pero si estoy con el caballo en un concurso y lo tengo atado al lado del camión, siempre lo tengo con uno de estos, porque así él está picoteando todo el rato y yo me olvido de si está en ayunos o no. ¿Vale? Esta es otra manera que puedes alargar en gesta para un caballo que tenga el baile de oso. Y como ves, se aprenden enseguida, no sé si lo podéis ver, pero es que salen unos pellets de fibra, ¿sabes? Coges un pellet de fibra, lo pones ahí y están liados mucho. Y ya dejan el baile de oso. Y esto para un caballo que está en recuperación de algo, que tenga una lesión, pues eso ya es algo que se entretienen y no se deprimen en el box, ¿vale? Otra estrategia para alargar en gesta es mezclar un poco de forraje dentro de lo que es la comida normal y corriente, el pienso normal. Entonces, mucha gente dice, ya, pero en competición, ¿qué haces? Pues mira, todos mis caballos, 100% de mis caballos saben que cuando terminen un reprise o cuando terminen una competición, su comida está esperando. ¿Y qué comida les espera? Pues una papilla de pH base. Entonces, automáticamente empiezan la competición cuando están picoteando heno y terminan la competición y como ves,
los que ven mi Instagram ven que es que muchas veces los niños están ni atados. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que su comida está ahí, entonces me dejan desvestirles, están súper tranquilos. Y esta es una manera también de crear rutinas que el caballo no es poco que la premiamos después de cada competición. Ellos empiezan a darse cuenta que las competiciones son una fiesta, estamos en manada, estamos entre amigos, ¿y por qué? ¿Sabes? Estamos de viaje. Esto, como ves, este es caballos viajando, y ves que los tengo atados súper largos, cada uno con su redecilla, se van mirando por la ventana y están tan tranquilos. Y les hemos puesto un pulsómetro y están 55, 65, no pasa nada. Otro ejemplo, el caballo tiene derecho a no pasar frío ni calor. La temperatura basal del caballo es 15 grados y esto es algo que los seres humanos no lo entendemos nunca porque nuestra temperatura basal es 21 grados. Entonces, ¿cuántos estáis poniendo las mantas cuando vosotros tenéis frío? Y esa es una equivocación, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que los caballos empiezan a sudar y cuando empiezan a sudar, pues eso es malo porque luego cogen problemas con las vías respiratorias. Y esto, ¿sabes? Me ponen la broma, pero esto se ve y ese día eran 18 grados, porque cuando además mucha gente deja la manta puesta durante el día y sube el sol y no quitan la manta. ¿Vale? Hay otro tema aquí. El pelo crece por la entrada de otoño y el cambio de las horas de sol. Entonces, no puedes prevenir que el caballo crezca el pelo poniéndole una manta. No funciona así. Y pasa lo contrario, que en enero la gente empieza a pensar en concurso, ¿vale? Y todo el mundo esquila, y esquilan sobre el 15 de enero, ¿de acuerdo? Entonces, el motor del caballo, la fuente calórica más exigente es mantener su temperatura corporal. Entonces, si hace 3 grados y tú tienes 2 mantas y esquilas y no pones 3 mantas, el caballo está pasando frío y empiezan a bajar peso. Entonces todo el mundo me llama el 20 de enero, mi caballo se ha quedado muy delgado. ¿Has esquilado? Sí. Vale, ahora están vendiendo una manta inteligente que tiene sensores y te avisa cuando el caballo está sudando y se avisa cuando el caballo tiene falta de calor o máximo calor. Entonces ellos lo que quieren es mantener la temperatura corporal del caballo a 16 grados, ni más ni menos. Más ejemplos. El caballo tiene derecho a no sufrir dolor. Esto a mí, cuando yo vi este estudio, yo cambié bastante mis métodos de poner en trabajo caballos. El caballo pierde densidad ósea con solo 15 días de descanso en box. Si tú tienes una lesión de tendón o otra cosa que el caballo tiene que estar encerrado durante un mes, que es lo típico, cuando tú empiezas a pasear ese caballo, primero el caballo está como una pantera y además ha perdido densidad ósea. Hay un estudio que dice que, no me acuerdo exactamente el porcentaje, como 70% de los caballos que sufren una lesión seria no vuelven a la alta competición porque resulta que sufren una lesión secundaria todavía más seria. Y este es el típico lesión. Entonces, ¿qué son las lesiones típicas de problemas de densidad ósea? Muy típico también en caballos que están entrando en trabajo. Fisuras sobre huesos, sobre cañas y luego fracturas. Bien. Tenemos que terminar. Okay. El hueso tarda unos 4 meses en reaccionar ante el trabajo. Entonces, si tú mires esta tabla dice que el descanso de box, ya cuando el caballo se mete en box, pierde densidad ósea y luego tardas otros 3 meses en recuperar. Tenemos ese problema. Luego tenemos que ponernos un plan de volver a trabajo que sea lo correcto. Yo vi que esto iba a pasar. Entonces, lo que he hecho ha sido poner ejemplos de trabajos así, pero lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por vías respiratorias, cosas que no debes hacer, cosas que no debes hacer, atar el caballo muy corto en el camión, que cambie el ángulo de esto. Cuando el caballo hace eso, aumenta el riesgo de neumonía. ¿Vale? Otras cosas que no debes hacer.
es duchar cuando estamos por debajo de 15 grados, o usar forrajes con polvo y moho, encerrar los caballos en el box. Esto todo va contra el rendimiento deportivo, pero también va contra la naturaleza del caballo. O sea que estamos de acuerdo, un buen rendimiento físico y deportivo va contra también la naturaleza del caballo. Lo mismo, los caballos son gregarios. ¿Cómo mantenemos ese grupo? Lo podemos mantener perfectamente. Además, los caballos son tan generosos que aceptan otras especies dentro de sus manadas. Entonces, esto quiere decir que en concurso nosotros podemos montar grupos de caballos para asegurar que los caballos estén a gusto. Y terminen los caballos, además, la gente que compite juntos, lo que hacen es, terminan los caballos conociéndose. Al contrario, y esto es para los organizadores de concursos, este es lo que pasa cuando el organizador de concurso no controla quién está en qué box. Entonces terminas con sementales al lado de caballos, ¿sabes?, de yeguas o tal, y estos cuando pasan la noche así pierden 50 kilos. Esto no es bienestar. El caballo no está a gusto, no puede dar su 100%. Entonces empezamos a ver legislación formal para el bienestar de los caballos. Y esto ya, por ejemplo, en Dinamarca, Holanda y Suiza, no puedes tener solo un caballo, tienes que tener dos. No puedes tener un caballo sin un paddock y el caballo tiene que salir 2 horas todos los días a ese paddock. Eso es por ley. Eso llegará a España tarde o temprano. La presencia de sangre es absolutamente prohibido en competición y ahora se ve que la gente hace estos esquilados para proteger, por si acaso, la espuela, ¿vale? La FEI ya ha declarado que es ilegal recortar los bigotes. ¿Vale? Entonces, cuando el jinete sale a competir, tiene que estar seguro que su caballo está a la altura del reto para poder concentrarse en la competición. Esto es quizá una de las cosas más importantes. Y quizá el caballo tolera en niveles menores, algún maltrato, pero yo os garantizo que no vais a llegar a la alta competición, no vais a llegar al alto rendimiento, si no aseguráis el bienestar psicológico y físico de vuestro caballo. Porque al fin y al cabo está directamente ligado con el manejo que recibe en conjunto con su capacidad física. Así que, para los que son oficiales aquí, que tenemos mucha gente, tenemos que recordar que el jinete que está montando en territoriales y cuando va a nacional y luego a nivel campeonato o internacional, tiene que haber un proceso de formación para que aprendan lo que son estas prácticas, que no es montar a caballo. No he mencionado ni un solo tema de entrenamiento, es solo y únicamente manejo. Y veo que esta formación es algo que no veo en otros sitios. Y el éxito te viene cuando tú y tu caballo estáis correctamente preparados y podáis concentrar en la competición. Y muchísimas gracias. Aquí ha sido rápido.